¿Cómo conociste a Leopoldo López? Lo conocí en un bar, me lo presentó mi mejor amigo, él era alcalde en ese momento. Comenzamos a hablar, me lo presentaron, comenzamos a hablar y nos quedamos hasta las 6 de la mañana hablando. Fue amor a primera vista. Pero tú habías dicho que tú no querías nada con los políticos. Y le había dicho a mi amigo que no me presentara a ningún alcalde. Y me lo presentó y me enamoré. Que a uno le encarcelen a su marido es obviamente algo muy impactante. Danos algunos detalles de cómo te ha impactado a ti. Leopoldo, mi esposo, está preso hace 3 años y un mes, pero mi familia también está presa del régimen. O sea, nosotros nos persiguen, nos atacan a diario, todo el tiempo. Y a mis hijos también. A mis hijos los han buscado en el colegio, agentes del Estado, preguntando por ellos. A mis hijos, Manuel y Leopoldo, 7 y 4 años. Manuela tiene 7 años y Leopoldo tiene 4 años. A mi casa mandan dron, los aparatos para grabar mi intimidad dentro de mi casa con mis hijos. Al equipo más cercano de mi casa se lo ha llegado el gobierno. Los intimidan, los amenazan. No solamente Leopoldo está preso, sino que ahí dentro de la cárcel también violan nuestros derechos y nos acosan. Graban todas las visitas. Graban la visita familiar y graban la visita conyugal. Y luego ese audio y ese video lo ponen en el canal del Estado para difamarnos. Eso está pasando en la cárcel de Ramo Verde y en muchas cárceles en Venezuela. Háblanos de cómo es un día típico de Leopoldo López en la cárcel. Leopoldo se levanta a las 6 de la mañana, él duerme en una celda de 2 metros por 3 metros, no tiene nada dentro de la celda, solo una cama y un baño. Le abren la celda a las 6:30 y lo desnudan y lo encierran en otra celda. Y pasa todo el día encerrado en la celda al lado. ¿Cuál es el propósito de desnudarlo? Es tortura. Lo desnudan 10 veces al día, sin razón alguna, porque él no sale de la torre donde él está aislado. Leopoldo es el único preso que está en esa torre. Ha estado secuestrado, aislado, con tratos de tortura severo, permanentemente. Es tortura psicológica, porque lo desnudan sin razón, simplemente para quitarle su ropa, lo único que tiene puesto. Le quitaron la llamada familiar, lo encierran todos los días en una celda sin luz, no le permiten ni una vela ni una lámpara para leer en la noche. Lo requisan muchas veces, le han hecho más de 25 requisas violentas, lo apuntan en el pecho con fusiles, más de 10 agentes vestidos de negro con capuchas negras en la cabeza, con armas largas, lo han apuntado en el pecho, le han dicho que lo van a matar, le destrozan la celda pequeña con sus cosas personales, las pocas que tiene se las roban. Todo eso lo vive Leopoldo en una cárcel militar y la Fiscalía, la Defensoría, los poderes públicos no pueden hacer nada porque están amenazados también por la dictadura. Es conocido el hecho que una de esas personas pidió asilo en los Estados Unidos. Sí. Háblanos de eso. Uno de los fiscales que pues, lo acusa y lo condena a 14 años de prisión, confiesa que no podía dormir y no podía ver a sus hijos a los ojos. Sus hijos, por casualidad, tienen la misma edad que mis hijos. Y luego de haber condenado a Leopoldo, sale a pedir ayuda, sale a los Estados Unidos a pedir auxilio y cuenta toda la verdad. Dice que Leopoldo es inocente, que a él lo amenazaron como amenazan a la mayoría, hoy puedo decir a todos los fiscales de la República, para perseguir y condenar y encarcelar al que piensa distinto a la dictadura. Y esa verdad sale y hoy sabemos en Venezuela que esa verdad hoy la viven no solamente ese fiscal que salió, sino hoy la viven los jueces, los abogados, todos los trabajadores de los poderes públicos viven esa represión y esa amenaza directa del dictador. Danos un ejemplo de esas cosas que te han desilusionado, que esas cosas que no se deben hacer, eso que te ha puesto la condición humana en una luz no tan brillante. Ha sido un proceso y dentro de la política venezolana y mundial también, uno ve cómo cada uno piensa en su carrera política y no piensa en los demás. Lo he vivido muy de cerca, lo he vivido con el caso de Leopoldo. Veo como hoy el que no defienda la situación de Leopoldo López y de todos los presos políticos es cómplice. Y yo le he dicho claramente, quien no rechace cómo tratan a los presos políticos en Venezuela es cómplice de Maduro. Y lo he dicho en todas las instancias. Y eso lo veo dentro de Venezuela y lo veo fuera de Venezuela.
De la misma manera que has visto las bajezas humanas en la política, también has visto grandezas, gestos de gran generosidad. Cuéntanos de alguno que se te venga a la mente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su última intervención con respecto a Venezuela, dijo: voy a dejar el cuero hasta lograr la democracia en Venezuela. Que no me falte el respiro para seguir ayudando a los venezolanos. Eso me parece algo, me identifico, porque mi lucha es exactamente esa. ¿Quién ha sido uno de los líderes políticos que te ha desilusionado? Hoy son más los que admiro a los que me han desilusionado. Pero los que todavía no se han pronunciado, tengo toda la fe de que lo van a hacer. Porque lo que está pasando ¿Quién en no Venezuela, se ha pronunciado, por ejemplo? todavía falta directamente que se pronuncie la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Todavía falta que se pronuncie Santos, ¿Que se presidente de pronuncie Colombia. en qué sentido? ¿Qué es lo que tú quieres que ellos digan? Que pidan la libertad de los presos políticos. O sea, ellos no han pedido que Venezuela libere a los presos políticos. Lo han pedido sus senados, lo han comentado, pero no han sido firmes en su decisión. Y lo que está pasando en Venezuela no acepta grises. Como dicen muchas personas, tú tienes que defender tu punto, tú tienes que irte a la derecha o a la izquierda, no te puedes quedar en el medio. Muchos liderazgos, pocos en el continente, se han quedado en el medio. Deben describir lo que pasa en Venezuela y deben calificar a Venezuela como lo que es hoy, lamentablemente, una dictadura. Lamentablemente, no hay democracia en Venezuela, sino lo que hay es una dictadura. Es obvio que tú te debes haber preguntado, y Leopoldo se debe haber preguntado, si no cometieron un error, si él no cometió un error habiéndose entregado. No, nunca lo ha dudado. No duda de nada de lo que hizo, de nada de lo que dijo, no duda de su lucha. Todos los días lucha, Moisés, todos los días resiste. Una de las críticas que se hace a la oposición en Venezuela es que no han entendido, que son muy lentos en aceptar que Venezuela es una dictadura y que es una dictadura petrolera, es decir, que tiene el beneficio del dinero del petróleo, y que las dictaduras petroleras no caen tan fácilmente en el mundo. No hay una historia prolongada, no hay ejemplos, no hay muchos ejemplos. Está el caso de Libia, está el caso de Irak, pero eso fue porque una potencia extranjera intervino, que no es el caso de lo que va a pasar en Venezuela. Pero Venezuela no es solo una dictadura petrolera, también es una dictadura asesorada por los cubanos. Entonces, no es muy difícil enfrentar esa fortaleza que es una dictadura petrolera asesorada por un régimen que sabe que lleva desde hace 60 años reprimiendo a su población, que son los cubanos. Venezuela es una dictadura petrolera, Venezuela es una dictadura militar. Venezuela es una dictadura que además sabe cómo tratar a la oposición y penetra a la oposición y los hace cómplices. Ese es el proceso que hemos vivido. Y cuando la gente critica, tienen todo el derecho de criticar, porque a veces no entendemos qué es lo que hacen los políticos. A veces no entendemos por qué ceden y por qué cuando estamos listos todo se apaga. Y yo me uno, yo soy venezolana, soy mujer y yo quiero un cambio, y yo quiero un líder que me lleve, que me guíe, que me diga lo que hay que hacer. Y por eso nosotros tenemos una luz de esperanza muy grande de que lo vamos a lograr. Pero en el camino uno se frustra. En el camino nos damos cuenta cómo los liderazgos se caen, Moisés, se caen, se asustan o escogen ser cómplices de la dictadura. Una de las cosas que ha cambiado en favor de la oposición en Venezuela es el apoyo internacional. Y no hay duda que tú has sido una protagonista importante de esa toma de conciencia mundial. Tú te has reunido con una gran cantidad de líderes mundiales. Yo te voy a mostrar la lista de los líderes del mundo con quien tú has tenido conversaciones. Mira. Yo quisiera que tú escogieras algunos de estos y nos digas algún recuerdo que tú tengas de reuniones con estos. ¿Quién te impactó más? Comparte con nosotros qué pasó en alguna de estas reuniones. Recuerdo al presidente Felipe González. Para mí ha sido un papá en esta lucha, un papá político. Y yo he vivido atentados de muerte en Venezuela. Estábamos en Guárico, en una tarima, había una concentración
llena de gente, toda una avenida en Guárico, el estado Guárico. Y cuando yo terminé de hablar en la tarima, terminé de hablar, me despedí, entregué el micrófono y hubo un tiroteo, una ráfaga de 10 tiros. Fue tan fuerte que me tiré al piso porque yo sentí los disparos. Y me tiré al piso y lo que hice fue revisarme el cuerpo porque sentía que me los habían dado a mí. Y volteé y mataron a un dirigente de la oposición que estaba ahí, en el acto, en la tarima. A los 2 metros lo mataron con 10 tiros. Se iban a dar elecciones de la Asamblea Nacional 2 semanas después. Y luego de ese susto, que lo que hice fue pensar en Leopoldo y pensar en mis hijos y qué iba a pasar si me hacen eso. Yo llamé a Felipe González y le dije, me tengo que montar en una tarima para el cierre de campaña. ¿Qué hago? Me monto. Y si me matan, ¿qué hago? Y Felipe me respondió, te tienes que montar, porque si tú no hablas y no llamas al voto, la gente se va a desanimar y la gente se va a asustar. Tienes que guiar a la gente y tienes que decirle a la gente que salga a votar con esperanza, con fuerza por su futuro. Y me acuerdo que las piernas me temblaban, pero escuché a Felipe González en ese momento y dije, lo voy a hacer. Y me paré de nuevo en el cierre de campaña, me monté en la tarima, perdí el miedo, invité a la gente a votar. Y ganamos en las elecciones. Y ganamos con una mayoría impresionante y nadie esperaba que íbamos a ganar así. Y ganamos por la gente, porque la gente está clara de lo que está pasando en el país y la gente quiere urgente, pide auxilio de cambio. Otra de las personas con las que te reuniste te produjo muchas críticas, que fue Donald Trump. ¿Qué fue lo que te criticaron? Bueno, yo siempre oigo todo, pero estoy enfocada en cuál es nuestro camino y nuestra estrategia. Nuestro camino es liberar a Venezuela, nuestro camino es liberar a todos los presos políticos y nuestro camino es tener elecciones para que la gente decida su destino. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para eso y me voy a reunir con quien me tenga que reunir para eso. Y bueno, y él es un presidente de un país, nueva administración, y se dio la reunión. La gente tiene opiniones, siempre, a veces positivas, a veces negativas, todas son aceptables, pero nuestro camino siempre va a ser buscar la libertad de nuestro país y la libertad de todos los presos políticos. Y ese horror para muchos es imperdonable. Y una de las tareas adelante es negociar con si es verdad que hay cosas imperdonables y que quienes han estado en el gobierno y son responsables de la catástrofe que vive Venezuela no pueden ser perdonados, tienen que pagar por los crímenes que han cometido. Y otros que dicen, no, tenemos que buscar la reconciliación. ¿Dónde estás tú en ese debate? Yo creo en la reconciliación nacional. Creo que ahora es más fácil que antes. Antes el país estaba dividido en dos, ahora no. Ahora el 80%... O sea, tú no tendrías ningún problema con que el presidente Maduro y su señora esposa y algunos de los ministros y de los dirigentes más destacados simplemente pasen a ser ciudadanos normales en una Venezuela democrática. Eso es prácticamente imposible porque cuando nosotros rescatemos la democracia en Venezuela vamos a rescatar el sistema judicial y la justicia se encargará de investigar los casos y de hacer cumplir la ley. Hoy en Venezuela no hay ley, no hay Estado de Derecho. Reconciliación no es avalar la corrupción. Reconciliación no es perdonar al que robó y al que hizo que niños murieran en Venezuela porque no se aceptó una ley para curar los niños con cáncer en Venezuela, por ejemplo, como leyes que bloquean. La justicia se va a encargar. Ahora nosotros, nuestro corazón, Leopoldo en la cárcel, la sed de venganza, la sed de rabia, la sed de odio, no la tenemos. Ni la podemos tener, porque lo que queremos es rescatar el país. Y hoy somos mayoría los que queremos rescatar el país. El 80% de los venezolanos quieren un cambio. No hay duda que tú tienes un rol político importante, que estás jugando un rol político importante. ¿Tú has pensado que de aquí en adelante esa es tu carrera? Yo no soy política, Leopoldo es político, mi esposo. Y yo siempre he pensado que voy a estar al lado de él. Me casé con él y me casé con Venezuela. Y quiero estar cerca de él. Yo voy a estar todo el tiempo con los derechos humanos. Me tocó, es mi rol y seguiré en ese rol. El problema de Venezuela no es político, Moisés. El problema de Venezuela es la base, son los valores. Se destrozó la democracia y sus valores. Y lo más importante para mí ante el mundo no es la política, es
son los derechos humanos que para mí es el techo. La última pregunta es darte la oportunidad de que le digas algo directamente al presidente Nicolás Maduro. Adelante. Deje que el pueblo decida. Elecciones. El pueblo debe decidir su destino. Ponga elecciones presidenciales para lograr el cambio del sistema. Un sistema donde sus hijos, sus nietos van a estar. Porque no se trata de que los venezolanos se vayan de Venezuela, se trata de que rescatemos a los venezolanos que están dentro y que se devuelvan todos los que están afuera. Lilian Tintori, una valiente y lúcida luchadora por los derechos humanos y por la libertad en América Latina y en Venezuela. Es un honor haberte tenido con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Gracias. Fuerza y fe.